Listo, Fabi. Bueno, espera que voy a dar hojas porque quedaron. Vamos a ver qué alcanzamos a ver hoy. Recuerdan, bueno, que la clase pasada cerramos lo que nos había quedado, por si alguno no estuvo en la clase de la semana pasada, lo que nos quedaba de límite, que era infinitésimo y sucesiones, ¿sí? Entonces hoy, bueno, hoy vamos a arrancar ya con lo que es esta nueva unidad, que es derivadas. Sí, a ver ahí si se alcanza a ver. Bueno, yo he ido armando un poco la clase, Sí, Fabi. sacando de distintos lugares material, y bueno, antes de ver el concepto que vamos a empezar, a ver, esperen que la tableta se me había desconectado acá el cable. Escribía y no me marcaba. Ahí está. Sí, entonces vamos a ver lo que es derivada en esta clase. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros recuerden que nuestra materia, que es análisis matemático 1, en realidad en otras universidades pues le llaman cálculo, ¿sí? Y van a encontrar que justamente todos los conceptos de funciones que estamos hablando que integran, se centra en el estudio de funciones, ¿sí? En general, de funciones de variable real, ¿sí? Y en este caso en particular, que muchas se conoce también como cálculo 1, lo van a ver como un tema general, como cálculo diferencial. Entonces, hasta ahora todo va a centrarse alrededor de las funciones y funciones de una variable, donde veíamos que la variable independiente era la variable x y la variable dependiente la variable y. Vimos en general todo lo que estaba relacionado con conceptos de funciones en general al inicio para saber qué eran las funciones, ¿sí? En la unidad anterior lo que desarrollamos es el concepto de límite, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es el concepto de derivada. Pero vamos a ver que cada vez que vamos incorporando un nuevo concepto, vamos a ir usando los conceptos anteriores. Vamos a ir viendo que se van a ir integrando, ¿sí? Lo mismo con la próxima unidad. La próxima unidad que vamos a ver es integrales. Hoy me faltó hacerles por ahí un cuadro, un mapa conceptual, pero para que vean los grandes temas. Todos estos temas están relacionados y están integrados en lo que es el cálculo diferencial, ¿sí? Y la importancia que tiene que todos nos van a ayudar y vamos a ir incorporando nuevos conceptos en lo que es derivada y lo que es integrales para tener más información respecto a las funciones, ¿sí? En este caso vamos a ver funciones, en toda esta materia que es análisis matemático 1, funciones de una variable, ¿sí? Y vamos a ver representaciones gráficas, como hemos estado viendo, en el plano, ¿sí? En un plano XY, en donde tenemos una única variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Esto es como para bueno, ver todos los conceptos, cómo vamos integrando paso a paso a medida que vamos avanzando y que siempre vamos a referirnos, vamos a tener observación de funciones, nunca vamos a dejar de trabajar con funciones y vamos a ir utilizando el concepto de límite también, que es muy, muy importante. Van a ver cómo va a aparecer también en estos otros dos grandes temas que son derivadas e integrales. Para ver esto, en derivada, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase de hoy, es importante tener en cuenta los cambios, ¿sí? El derivado podemos verlo que es sinónimo de cambio o de variaciones, ¿sí? Cuando se producen cambios o variaciones de una variable con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, en este caso es importante identificar bien, otra vez acá, yo este grafiquito lo saqué, no de Integrando con Paco, acá me equivoqué, de un libro que está en el aula virtual, que es Cálculo Diferencial e Integral, interactivo. Entonces acá tenemos una representación de una gráfica, de una función, la que está en azul, representada en el plano cartesiano X e Y. Acá vamos a tener un punto, este punto que está acá lo vamos a llamar un punto P y este otro un punto Q, dos puntos que pertenecen a la gráfica de esta función. Y vamos a ver que si estamos parados en este punto x sub 0 y vamos hacia la gráfica, su valor funcional es f en x sub 0, y si estamos parados en este punto x sub 1 y vamos hacia la gráfica, su valor funcional es la función evaluada en x sub 1. Si nosotros estamos hablando entonces de variaciones, lo que nos va a interesar es las variables que tenemos, es la variable dependiente x y la variable independiente y nos va a interesar cuál va a ser la variación que se produce de la variable dependiente y cuál es la variación
que se produce de la variable independiente x. Pero si las relacionamos a las dos, vamos a llamar a este cociente, así si hacemos la relación que hay entre delta i sobre delta x, esta letra sería una letra griega, es delta, que me está hablando de variación. En esto es lo que vamos a llamar este tema que yo les puse acá, que es cociente incremental o razón promedio de cambio, ¿sí? Es decir, nos va a estar hablando de una variación promedio cuando paso desde este punto de la gráfica a este otro punto de la gráfica, ¿sí? Este delta i lo vamos a anotar con la diferencia que hay entre estos valores funcionales, ¿sí? Es esta dimensión que tenemos acá. Es decir, si a todo el valor funcional x sub 1 le resto el valor funcional x sub 0, vamos a obtener la variación de la variable dependiente, f de x sub i menos f de x sub 0. Y si nosotros acá hacemos la diferencia de estos valores, este delta x de la variable independiente va a ser igual a x sub 1 menos x sub 0. O sea que este cociente incremental o ración promedio de cambio la podemos expresar como la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Entonces estamos hablando de, en promedio, cuál fue la variación, porque si nosotros seguimos a la curva esta, vamos a ir viendo que en algunos momentos, si yo estoy parada en este punto, en lugar de x sub 1 estar acá, estoy parada en este otro punto, acá, va a ser distinta esta variación promedio que se produce, ¿sí? Si estoy en otro punto, va a ser distinta la variación promedio, ¿sí? Que se produce. Lo que estamos haciendo por eso es promedio, ¿sí? Estamos viendo qué sucede al pasar de un punto al otro. Esto lo podemos asociar con lo que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de distancias recorridas, de espacios recorridos en tiempos. Ustedes lo van a ver en física después, si nosotros estamos hablando de una velocidad promedio, a veces la indicamos de esta manera, bueno, velocidad media, una m, va a ser la variación, el espacio que hayamos recorrido en un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces esto podríamos decirlo, que sería el espacio que estoy ocupando en un determinado tiempo menos el espacio en el tiempo inicial, por ejemplo, sobre la variación en el tiempo, ¿sí? Que ocupé en recorrer ese espacio, es decir, mido el tiempo 1 menos el tiempo inicial. Entonces esto en este caso podría haber sido, por ejemplo, si lo asociamos con lo que es física, la velocidad media, ¿sí? Es decir, si yo me traslado, por ejemplo, cuando he tenido que ir a dar clase a Madrid, yo me traslado desde mi domicilio particular, ¿sí? Y hasta Madrid tengo que recorrer 100 kilómetros, ¿sí? La distancia que estoy recorriendo son 100 kilómetros. Y muchas veces, bueno, lo que he hecho, he empleado una hora en recorrerlo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá justamente es, ¿cuál fue el espacio que yo recorrí, ese delta espacio? Y en qué periodo de tiempo lo recorrí, ¿no? En este caso, el tiempo sub cero uno lo toma como cero inicial y el tiempo final, ¿sí?